el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, realiza. En esta ocasión le quiero preguntar a las compañeras si alguien tiene el cartel de Diego, porque no estoy en la Ciudad de México, estoy en Tijuana, Baja California, y no tengo los recursos para ver tanto las pantallas. Entonces, Diego Sempol les pusimos ahí en el cartel algunas cosas muy escuetas, muy resumidas de de su currículum, pero él es alguien que trabaja de manera muy importante en ambas partes de lo que tiene que ver con esta conversación, es decir, el EIS, la educación integral en sexualidad, y la diversidad sexual. Yo le conocí recientemente en un simposio que hubo en Cuba y me gustó mucho la manera como expone las cosas, cómo las maneja, porque las cuestiones, lo que él va brindando constantemente es algo basado, sustentado en cuestiones objetivas y eso me parece de fundamental importancia. Pero antes de darle la palabra, quisiera eh, unos cuantos anuncios parroquianos. El primero sería pedirles que por favor apaguen sus micrófonos. Esto con la finalidad de que Diego pueda hablar tranquilamente y que no se filtren ruidos que a veces tenemos en la casa, en la oficina o en el lugar donde estamos. Otra cuestión que les voy a sugerir, proponer, pedir, es que vayan apuntando sus preguntas o comentarios, todo lo que se les ocurra en el chat, para que al finalizar la exposición de Diego le podamos proporcionar nosotros desde acá, desde esta mesa, las preguntas o las cuestiones que ustedes pusieron para que él las responda. Va a aparecer ocasionalmente un cuestionario y se les pedimos que lo respondan porque sirve para nosotros que afinemos cada vez más esto de las conversaciones y señalarles que esta participación de Diego quedará grabada y en unos cuantos días se subirá a un canal que tenemos en YouTube y que les proporcionaremos el enlace. Entonces, pues Diego, antes que nada, muchísimas gracias por esta participación. Para nosotros es un honor que alguien tan destacado, pero sobre todo tan humano, comparta, como señaló María Elena Moreno, experiencias de esto en lo que tú has trabajado durante muchos años. Y ya sabes, teóricamente tienes 45 minutos o los que tú necesites para exponer tu temática. No te interrumpiremos y al final te proporcionaremos las preguntas, sugerencias o comentarios por parte del público. Así que cuando tú quieras, puedes comenzar, Diego. Gracias, gracias Francisco por la invitación, gracias al Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología también por la invitación. Es un placer estar acá y compartir algunas ideas con ustedes. Yo un poquito lo que planeé para hoy era como trabajar algunos emergentes en el nuevo escenario en el que estamos viviendo. Digamos que mi reflexión está situada en el contexto de Uruguay, pero tiene como una fuerte posibilidad de generalización para el resto de América Latina. Y básicamente lo que trata de ver es un poco cuáles son los principales desafíos y problemas que están existiendo en la actualidad para pensar una educación sexual integral que aborde la cuestión de la diversidad sexual. Esto tiene que ver con la necesidad de pensar el nuevo escenario en el que básicamente estamos avanzando en el contexto de América Latina. Ustedes saben que casi toda la literatura especializada ha trabajado muy bien esta cuestión de cómo en cierto momento, hacia principios del siglo XXI, hubo un giro hacia la izquierda que permitió el avance de toda una serie, lo llamó la marea rosa, y una agenda de derechos en general de reconocimiento de la diversidad sexual, en la cual Uruguay estuvo
a la cabeza junto con Argentina en la aprobación de una cantidad de normativas. México también tuvo un debate muy interesante sobre este asunto. En un principio México DF y después una cantidad de estados de México han ido aprobando el matrimonio igualitario, se ha ido aprobando una ley integral para personas trans. En el caso uruguayo esto pasó en el 2007, 2013, 2018. En Argentina también tuvo una priorización bastante similar. Pero esta época de bonanza, digamos así, para los derechos está siendo ciertamente puesta en interdicción a partir de lo que se está llamando el giro a la derecha, ¿no? Que es el resurgir con mucha fortaleza de una cantidad de movimientos sociales antiderechos que están básicamente disputando cabeza a cabeza cada una de las conquistas obtenidas en diferentes partes del país, de los países latinoamericanos. A mí en general me gusta bastante un texto de un mexicano que se llama Juan Manuel Morán, que él plantea que estamos enfrentando la tercera ola neoconservadora. Morán plantea que hubo tres olas diferentes de organizaciones antiderechos en América Latina. La primera estuvo más ligada a una identidad católica y básicamente la disputa estuvo en torno a la cuestión del aborto. Hubo una segunda ola en la cual por primera vez la perspectiva católica comienza a articular y empieza a hacer coaliciones con los grupos evangélicos y fue básicamente reactiva. Y ahora Morán plantea, estamos en una tercera ola, que tiene cuatro características bastante interesantes y diferenciales. La primera es la existencia de una extrema derechización, que esto es notorio en toda la región. Piensen lo que está pasando en Argentina actualmente con Milei, lo que fue Bolsonaro, en el caso de Uruguay, la coalición multicolor con grupos de ultraderecha para poder acceder al gobierno de la calle Pou. Hay una fuerte partidización, que esto también es una gran novedad de esta escena conservadora, ¿no? Antes de eso, los grupos religiosos no estaban tan vinculados a los proyectos políticos. Ahora ha habido una fuertísima integración. Pensemos, por ejemplo, en la bancada evangelista en el caso de Brasil, que tiene prácticamente un tercio del Parlamento y que ha logrado bloquear buena parte de toda la agenda. Y después hay dos características que también son bastante innovadoras. La tercera es la renovación de ciertas redes transnacionales. Ha habido una fuerte circulación financiera a nivel transnacional, lo que ha generado que estas organizaciones antiderechos surjan en casi todo el contexto latinoamericano como hongos después de la lluvia. Estamos hablando de con mis hijos no te metas, a mis hijos no los tocan, una cantidad de diferentes versiones que están todas articuladas con la misma idea, ideología de género, perspectivas que confunden homosexualidad con pedofilia, que vuelven a plantear la idea de la homosexualización de los niños, de la vulneración de los cuerpos de las personas trans. O sea, que han instalado toda una perspectiva fuertemente conservadora que está articulada por una cantidad de capital transnacional que está fuertemente conectado y que hace una repetición de los argumentos y de los repertorios de protesta en casi todos los países latinoamericanos. Y después el cuarto rasgo que plantea Morán, que también me parece que es muy interesante, es pensar la cuestión de la descentralización de los liderazgos, que esto también ha sido una cuestión sustantiva, ¿no? Que ha sido muy difícil enfrentar a estos grupos antiderechos porque, entre otras cosas, la interlocución se construye y deconstruye en forma permanente. Pero el escenario no solo es complejo porque hay movimientos antiderechos con estas características nuevas, sino también porque en realidad vemos que la derechización y el conservadurismo comienza a teñir a los propios movimientos sociales. Entonces estamos en un escenario en el cual vemos un avance del punitivismo en general. Esto tiene que ver con la creciente visibilización de los fenómenos de la violencia, ¿no? La violencia nos ha estallado en la cara a todos y entonces esto ha generado una centralidad del tema dentro de la agenda política y la exacerbación de perspectivas punitivistas que no tienden a pensar alternativas a estas lógicas y además a un fuerte policiamiento de las fronteras de cada uno de los movimientos y de quién es el nosotros y quiénes son los otros.
Y esto ha instalado una lógica muy fuertemente persecutoria también dentro de importantes movimientos sociales, que además ha estado articulando, estimulando la esencialización de las identidades sociales. O sea que si antes vivíamos un momento de cierta flexibilización de estas identidades, ustedes piensen, por ejemplo, en el caso de Uruguayo esto fue muy notorio durante el 2005 y el 2019, 2018, donde en realidad la perspectiva LGBTIQ+, que era una perspectiva muy esencialista y muy identitaria de los años 90, a partir del año 2005 perdió intensidad y fue sustituida o absorbida por una lógica mucho más interseccional, donde en realidad se planteaba que los problemas de discriminación por orientación sexual o por identidad de género no se iban a entender solos, sino que era necesario entenderlos en su clivaje de clase social, en su clivaje étnico-racial, en los clivajes que vinculaban la perspectiva de género. Y entonces que era imprescindible entender la interconexión entre los diferentes mecanismos de producción de desigualdad para generar una respuesta lo suficientemente integral y compleja a los problemas de discriminación. Y esto generó una construcción de una agenda política que incluyó no solo la discriminación por orientación sexual o identidad de género, sino también cuestiones étnico-raciales, cuestiones de género. Entonces uno podía ver la marcha de la diversidad en Uruguay, que es el momento de mayor visibilidad del movimiento de la diversidad sexual, que incluía la despenalización del aborto, la regulación de la marihuana, se posicionaron en contra de la baja de imputabilidad, o sea que ha ido absorbiendo una cantidad de temas que trascendían claramente las identidades sociales sexuales. Y este momento interseccional ahora está nuevamente cediendo paso a una fuerte rebrote de las identidades sociales y una perspectiva nuevamente de esta sopa de letriñas, como se dice en Brasil, ¿no? De cada letra, la L tiene su propia agenda, la G tiene su propia agenda, y así sucesivamente, lo que ha dificultado mucho poder pensar horizontes de expectativa, de lucha conjuntas que trasciendan o que puedan articular estas identidades. O sea que estamos en un escenario bien complejo. Y esto me parece que ha generado como una cantidad de desafíos bien interesantes en lo que ha sido la educación sexual integral en general. En el caso uruguayo, en el caso argentino, la educación sexual fue todo un proceso de disputa, de avances y retrocesos que finalmente cuajó en el marco de un fuerte apoyo de los movimientos sociales. En Uruguay, la educación sexual recién empezó a instalarse efectivamente a partir del año 2007 y actualmente estamos viviendo un momento de fuerte impugnación de esto por parte de los grupos conservadores que dicen que en realidad la educación no tiene nada que ver con la educación sexual. O sea, volvemos a esta escena tradicional que construye la educación como un espacio de neutralidad, ¿no? Como si algo así posible fuera compatible con la idea de educación, y además hay una fuerte difusión de la categoría de laicidad como sinónimo de neutralidad. Todos sabemos que la laicidad, identificarla como la neutralidad es algo muy problemático y en realidad no hay posibilidad de pensar hechos educativos neutrales, pero sin embargo la narrativa conservadora, la narrativa mediática vuelve a insistir una y otra vez la necesidad de pensar la educación como por fuera de la vida social, por fuera de la vida real y de alguna forma que se intenta ensayar la reprivatización de la educación sexual como delegando esta responsabilidad a la familia, ¿no? Y que el Estado no tenga nada que ver con este escenario. También estamos en problemas con la masa crítica, o sea, digamos que hubo una masa crítica que en estos últimos 15 años, 20 años, se generó a favor de la educación sexual integral, pero en general esta masa crítica tiene una perspectiva, reconoce que la educación es un espacio fuertemente generizado, un espacio fuertemente sexualizado, pero todo el tiempo está naturalizando la heteronormatividad como el punto de partida y el punto de reflexión para las intervenciones. Entonces, cuando hacemos el cruce entre ESI y diversidad sexual, encontramos grandes dificultades también para el avance y el mantenimiento de cierta agenda en general. Para hablar de las cuestiones de el uso del espacio público y de la disidencia sexual, ¿no? Que es todo un asunto que permanentemente está siendo impugnado. Y además, la otra
gran dificultad es la que tiene que ver con la persistencia de perspectivas sobre lo adolescente que son como bastante adultocéntricas y que de alguna forma están definiendo al adolescente casi desde una perspectiva que tiene como una fuerte conexión de cómo se lo empezó a pensar este tema en el siglo XIX, cuando de alguna forma surge dentro del campo de la psicología evolutiva la idea de la adolescencia como un lugar dramático, tormentoso, necesariamente inestable, lleno de pasiones y contradicciones, y que de alguna forma era un corto, un renacer, de un corte abrupto con la infancia y un renacer en términos generales. Recordemos un poco acá lo que Foucault también trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea del adolescente como un problema, como algo patológico que era necesario normalizar, curar y encauzar mediante dispositivos institucionales que de alguna forma garantizaran cierta trayectoria. O sea que la adolescencia sigue siendo pensada como un espacio donde florece una sexualidad que de alguna forma es bastante problemática, porque como no está ligada a lo reproductivo, se considera de alguna forma un placer sin utilidad, una sexualidad que puede generar cierta irracionalidad, cierto desenfreno, y por eso debe ser contenida y debe ser orientada. La narrativa sobre lo adolescente, muchas veces dentro de los cuerpos docentes o las instituciones educativas, sigue estando ligada a esta idea de que se debe de alguna forma generar un encauzamiento que produzca cierta estabilización y cierta normalización de las trayectorias de los jóvenes para lograr una identificación y una idea que consolide una identidad sexual que sea igual a la norma heterosexual reproductiva, ¿no? O sea que en realidad la educación va a haber triunfado en sus propósitos si este tránsito permite la llegada definitiva del y la adolescente a esta promesa teleológica heterosexual reproductiva en general. Y además, esta forma de construir la adolescencia lo que hace también al mismo tiempo es desexualizar la infancia. Esta idea de palomitas blancas, asexuadas, cuando en realidad desde Freud para acá sabemos que las infancias están profundamente atravesadas por la sexualidad, como cualquier momento de la vida. O sea que este es un poco el punto de partida que yo quería plantearles. Y a esto simplemente sumarle cuatro cosas que agregan todavía un poquito más de complejidad. La primera es que en el escenario de máxima en el que estamos hoy, que es de fuerte impugnación, más que nunca se notan los déficits de formación que tienen los educadores sexuales. Y esto me parece que es un gran debe. En Uruguay, en Argentina y en gran parte de América Latina, los procesos de formación de los educadores sexuales nunca lograron institucionalizarse en las universidades. Y esto, si bien permitió cierta pluralidad en la formación, la privatizó, lo cual hace que sea muy difícil el acceso para muchas personas, pero al mismo tiempo les quitó cierto control o cierta vigilancia universitaria que hubiese permitido otros despliegues y otras posibilidades. Entonces, muchas veces los educadores sexuales son profesores o docentes formados en alguna área que han hecho una serie de cursillos introductorios con los cuales progresivamente van acercándose al trabajo en la temática. Si bien esto es muy meritorio o es bien importante, en escenarios de fuerte impugnación, esta debilidad de formación es muy problemática, porque a veces el referente o la referente de educación sexual pretende hacer un taller sobre un asunto bastante en debate, y entonces las preguntas o las impugnaciones que recibe por parte de la comunidad educativa, por parte de los padres o las madres, no tiene capacidad de gestionar esas preguntas o no tiene la capacidad de alguna forma de dar una respuesta acorde con el nivel de maliciosidad que tienen. Y esto también genera una desacreditación de su propio rol y su participación dentro del entorno en el que está. A su vez, este escenario de máxima, de fuerte impugnación, de observación, de denuncia a través de redes sociales, ¿no? Ha habido casos en los cuales un docente coloca un cartel donde aparece la anatomía y esto es considerado como formas de pornografía o de inducción pornográfica a los estudiantes, lo que ha reforzado todo el tiempo
es defensivamente el paradigma de los derechos como la estrategia discursiva para enfrentar esta avanzada conservadora. Y esto lo que hace, es como lo ha trabajado muy bien esto Leo Bersani, este, es permanentemente una deserotización del discurso de la educación sexual. El discurso de derechos es muy útil en el sentido que nos permite quebrar hielos y avanzar en territorios sumamente inhóspitos, pero por otro lado, también lo que muchas veces dificulta es la posibilidad de volverse compatible con los discursos más subjetivos, con las formas más personales, con las dimensiones de la experiencia. Y esto pasa por cómo se habla, por cómo se construye un lenguaje, por cómo se remite la posibilidad de referenciar las trayectorias individuales y el deseo y hablar del placer en contextos institucionales. Vamos a ver que muchas veces es muy difícil introducir dentro del paradigma de derechos el discurso del placer. Y esto lo que hace entonces es nuevamente desexualizar el discurso. O sea, paradójicamente hablamos de sexualidad, pero al mismo tiempo la desexualizamos. También ha habido una falta de masa crítica que permita abordajes no esencialistas y simplificadores. Esta idea de que se nace gay, se nace lesbiana, o se nace trans, son formatos simplificadores de un debate que tiene una enorme densidad, ¿no? Y que de alguna forma sería deseable en escenarios pedagógicos poder plantearlos con toda su riqueza y con toda su complejidad. Pero en la escena en la que estamos, en la cual es tanta la impugnación, vemos que en realidad defensivamente muchas veces los discursos de los referentes o de los educadores sexuales se vuelven fuertemente esencialistas o cuasi étnicos, como decía Altman, o muchas veces también lo que pasa es que se evitan los temas más polémicos para evitar de alguna forma la confrontación, el escándalo o lo que pueda ser. Y esto también se está visualizando en qué cosa, en que la experimentación que estaba teniendo en Latinoamérica de la pedagogía queer cada vez tiene más choques con las enclaves institucionales, ¿no? Queer así con C, no con Q, porque precisamente hay toda una perspectiva decolonial que viene trabajando la teoría queer en circulación en América Latina y que ha hecho una apropiación desde el sur, buscando de alguna forma pensar la pedagogía como un problema que construya este, articulaciones diferenciales que no remitan a la reproducción de la heteronorma, que intenten evitar la normalización dentro de la educación de los cuerpos y de las sexualidades. Estas pedagogías que en un momento estaban experimentando en espacios institucionales, hoy por hoy están en fuerte conflicto con las instituciones y han generado intensos escándalos que han producido muchas veces su expulsión de los circuitos institucionales en los que estaban inicialmente insertos. Esta es más o menos a grandes rasgos la escena en la que estamos viviendo. A mí me gustaría ahora hablar de algunas dificultades que revelan en este escenario que son de alguna forma construyen desafíos bien importantes para pensar una agenda de avanzar sobre cuestiones de diversidad sexual en un contexto tan adverso o tan disputado. La primera cosa que encontramos así con claridad es que pese a que hubo importantes avances, que hubo conquistas normativas, ya sabíamos que las leyes no cambiaban la realidad social por sí sola, que las leyes lo que ayudan es a enunciar nuevas cosas, pero simplemente no van a cambiar la cultura por sí sola, pero de alguna forma los avances dentro de ESI, las instituciones y la formación y este encuadre de derechos permitía pensar una modificación más intensa de ciertas culturas institucionales. Sin embargo, esto está siendo todavía algo bastante dificultoso. Lo primero que encontramos es la persistencia de fuertes ideologías prácticas dentro del sistema, del sistema educativo, ¿no? Ideologías prácticas se refiere a qué cosa? A una serie en cómo las instituciones educativas organizan agendas y de alguna forma normalizan prácticas en torno a las identidades sexuales o las orientaciones sexuales. Son ese tipo de cosas que los docentes y toda la comunidad educativa va aprendiendo
prácticamente por ósmosis durante sus procesos de inserción dentro de las instituciones. Entonces, estas prácticas muchas veces no son explícitas, sino que son internalizadas como las formas en que la institución tiene para gestionar y de alguna forma relacionarse con este tipo de temas. Y vamos a ver que estas ideologías prácticas están todo el tiempo reforzando algunas identidades y algunas sexualidades y consagrando algunos cuerpos legítimos y otros como de alguna forma abyectos. Un ejemplo de identidades, de ideologías prácticas, puede ser, por ejemplo, la presunción de heterosexualidad de todos los estudiantes y todas las familias que forman parte de la comunidad educativa, ¿no? Que es esto de que en realidad la diversidad sexual se incluye por la vía de la excepción. Ah, perdón. Estamos frente a lo excepcional, entonces ahí lo mencionamos. Pero en realidad la presunción siempre es de que todos son heterosexuales. Y entonces los discursos institucionales continúan con esta lógica. No se ha logrado de alguna forma modificar, por ejemplo, los formularios. Cuando se habla del formulario para la inscripción de los estudiantes, es padre o madre. No existe la posibilidad de dos mamás, de dos papás, de otro tipo de arreglos familiares, sino que el formulario sigue teniendo las mismas características. La dirección da un discurso de bienvenida a los estudiantes y en realidad lo que hace es hablar como si todos los estudiantes fueran heterosexuales y ningunea por completo la posibilidad de otras heterogeneidades dentro del cuerpo docente y dentro del cuerpo estudiantil. O sea que este es un ejemplo típico de ideologías prácticas. Después hay otra que continúa todavía de forma muy notoria, que es la recurrente confusión entre orientación sexual, identidad de género y expresiones de género. Seguimos, pese a que ha habido ríos de tinta sobre esto, grande cantidad de formación, para el sentido común de buena parte de la comunidad educativa, estas tres dimensiones son completamente indiferenciadas. Entonces las personas trans son la versión más radical de un homosexual, las expresiones de género no se entienden como indicadoras de los deseos eróticos. O sea, no hay una confusión completa entre cada una de estas categorías o estas dimensiones y a su vez una fuerte reproducción de lógicas heterosexistas o heteronormadas que están permanentemente ancladas en la intervención. Entonces vamos a ver muchas veces a docentes que tienen como intención de intervenir a favor de la agenda, pero en realidad lo que hacen son intervenciones fuertemente iatrogénicas. Confunden todos estos factores y agravan o refuerzan los dispositivos heteronormados en vez de alguna forma de desestabilizarlos o problematizarlos. Un tercer tipo, por ejemplo, de ideología práctica es el que está vinculado con las intervenciones que buscan fijar, revertir o corregir o recuperar ciertas identidades sexuales. Ustedes piensen que ahora estamos en un escenario de fuerte visibilidad de la diversidad sexual. O sea, el avance de derechos ha generado un cambio en los patrones de sociabilidad y mucha gente ya no banca más el armario y de alguna forma sale Dame un permanentemente al segundito. espacio público. ¿Esto genera qué cosa? Entonces, un desafío importante para el docente. Muchas veces el docente lo que hace todo el tiempo es tratar de fijar esta identidad, presionar a la persona para que se defina en función de un casillero. Decime que sos, de esta violencia, de alguna forma, en vez de acompañar al estudiante o a la estudiante en su propia trayectoria, lo que estamos tratando es de encapsularla o estabilizarla. Y si los casilleros a los cuales llega esta persona no nos satisfacen, lo que hacemos de alguna forma es desestabilizarlos, es estar seguro, ¿por qué decís esto? Si vos no probaste, ¿cómo estás tan segura de asumir esta identidad? O sea, cosas que normalmente ningún docente hace cuando un estudiante le plantea que es heterosexual, ¿no? O sea, que tiene que ver con estas propias ansiedades que de alguna forma no hemos logrado aún gestionar con claridad. Y después otro ejemplo típico de ideologías prácticas es el que tiene que ver con el control y la sanción de las prácticas particulares juveniles, ¿no? Las formas de vestir, las formas no apropiadas de ingresar a la institución. Esta idea de que acá así no, acá no puedes venir vestido así. Entonces vamos a ver que hay una cantidad de corporalidades, en particular las que están vinculadas con la disidencia de género, que tienen
todavía enormes problemas de acceso al sistema educativo en general debido a estas lógicas fuertemente heteronormadas. No sé, las ideologías prácticas hubiese sido esperable que hubiesen logrado una mayor modificación. Desafortunadamente, seguimos todavía como persistiéndolas y además, lo peor de todo, como están fuertemente naturalizadas, es muy difícil poder confrontar a los actores para de alguna forma desnaturalizarlas y que los individuos empiecen a tener una reflexión más crítica sobre este asunto. Después está todo el problema de la epistemología del closet que tiene sus propias características y sus propias especificidades dentro del sistema de educación en general. Ustedes piensen que esto que ha trabajado muy bien Kosowski, ¿no? La epistemología del armario, tiene estas singularidades dentro de un sistema educativo donde la institución tiene, por un lado, una regulación donde promueve el conocimiento y al mismo tiempo la ignorancia. Y esto es como bien interesante, ¿no? O sea, hay un régimen de verdad, mentira, silencio que está todo el tiempo operando. ¿Cómo de alguna forma se introduce el discurso sobre la sexualidad y en particular de la diversidad sexual en un espacio que está supuestamente establecido, que es un espacio de conocimiento, que es un espacio de aprendizaje, pero que en definitiva al mismo tiempo disciplina a los cuerpos y regula específicamente qué se puede decir, cómo se puede decir, qué es lo que realmente cada uno de nosotros debe declarar y qué es lo que no podemos de ninguna forma confesar que hacemos. O sea que estas particularidades tienen una característica en singular dentro del sistema educativo y poco o nada se han movido en este avance y lo que estamos viendo ahora en este escenario fuertemente conservador es una reinstalación de una cantidad de silencios estratégicos nuevamente que están todo el tiempo obturando la posibilidad de visibilizar desde otros lugares la diversidad sexual en general. Por último, dentro de las dinámicas difíciles de modificar son las formas en que la institución premia ciertos roles o ciertas performances estudiantiles. ¿Cómo es la performance del estudiante ideal? ¿A quién se le da la bandera? En Uruguay sigue todavía esta tradición de que a los mejores estudiantes se les da la bandera en las fechas patrias. Entonces, esto es como un lugar de reconocimiento, un lugar simbólico. ¿Qué cuerpos acceden a los lugares de reconocimiento y son considerados como replicables desde el punto de vista como estudiantes modelo y cuáles no? Y vamos a ver que esto está fuertemente atravesado también nuevamente por las perspectivas fuertemente heteronormadas. Un segundo asunto que me parece como importante plantear es el que tiene que ver con el resurgir de las terapias de conversión, ¿no? Ustedes saben que este es un problema en toda América Latina. Si bien la OPS ha declarado que en realidad estas terapias, entre comillas, son un fraude y generan un daño psicológico a veces irrecuperable en las personas que transitan por estos lugares, estamos viviendo todo un resurgir en Argentina, en Uruguay, ni que hablar en Brasil, en Ecuador, sobre este asunto en términos generales. Hay que ser muy preciso con los padres, o sea, todos queremos ser normales, todos queremos ser integrados, todos queremos ser queridos, sobre todo a ciertas edades de cierta vulneración, ¿no? O sea, capaz que si uno está mejor parado en la vida, quiere de alguna forma resistir cierta normalidad, pero en ciertos momentos de la vida, la gente tiende a que prime mucho más a veces lo afectivo, los mecanismos de integración que otras cosas. Y entonces se vuelve muy vulnerable a estos mensajes y a estas lógicas supuestamente reparativas. Un tercer asunto que es para mí bien importante es la cuestión de las infancias trans y el derecho a ser. Este ha sido un centro de debate muy fuerte, por lo menos en Uruguay, también lo fue en Argentina, y hasta donde sé también lo fue en México DF, ¿no? La cuestión de las infancias y cómo la educación sexual integral se tiene que posicionar frente a este tema. Acá vamos a ver que gran parte, muchas veces, de las entradas que hay a esta perspectiva están muy fuertemente medicalizadas. Esto ha sido muy trabajado recientemente por los estudios trans, que plantean básicamente cómo cada vez más las identidades trans han venido sufriendo históricamente
lo que sería una suerte de injusticia testimonial. Esta idea de que para que las personas trans sean tomadas en cuenta como trans, sus testimonios o su palabra sean tomadas en cuenta, recurrentemente necesitan de un saber experto que avale que efectivamente lo que esa persona está diciendo es una persona trans. Esta subordinación a dispositivos biomédicos ha generado esta especie de infantilización de las identidades trans y una gran dificultad para poder ocupar la primera persona, ¿no? Y esto ha sido bastante trabajado recurrentemente por los estudios trans, la necesidad de poder recuperar la primera persona y poder sacarse de encima un tutelaje fuertemente biomédico que ha capturado la corporalidad trans desde históricamente, ¿no? Y además, cómo esta injusticia testimonial que permanentemente somete a estas narrativas a un saber experto, ha terminado conduciendo a generar también una injusticia hermenéutica, una suerte de incapacidad de construir un discurso desde el propio individuo, del propio sujeto, que trate de comprender y explicar su propio universo simbólico sin tener perspectivas fuertemente patologizadoras sobre sus trayectorias vitales. Esto vamos a ver que está en pleno proceso de transformación, pero en general los abordajes dentro de las instituciones educativas siguen siendo fuertemente medicalizados. Generalmente siempre se llama a un especialista, a un experto que viene a cumplir como un rol de casi de bombero, de apaga incendios, para que de alguna forma dictamine frente a qué tipo de identidad, si estas identidades son ciertas, cuando en realidad lo que se tendría que generar son otro tipo de intervenciones mucho más ligadas a la escucha de lo que los individuos nos plantean y de alguna forma a los acompañamientos que se le pueden hacer a la propia persona y al propio núcleo familiar que está detrás, que es clave trabajar con ese núcleo familiar porque la expulsión generalmente de las identidades trans de los núcleos familiares es el gran predictor para toda buena parte de la desigualdad que enfrentan cotidianamente en su vida, ¿no? Ustedes piensan que se los expulsa tempranamente a las y los trans, esto genera situaciones de calle, explotación sexual, fuerte exposición a la violencia institucional y a la violencia social. Entonces es imprescindible que la ESI piense un abordaje integral con la familia porque en realidad va a ser el lugar de contención clave para evitar todos estos desapegos y desafiliaciones institucionales que vienen generalmente cuando esto no sucede. Parte de esto, hay un texto muy interesante de Misé, que es un sociólogo trans español, supongo que lo deben conocer, que él plantea toda esta cuestión de cómo la perspectiva más patologizadora sobre lo trans genera permanentemente la idea del cuerpo equivocado, esta idea de estoy atrapado en un cuerpo equivocado y una recurrente odio hacia el propio cuerpo en el cual las personas trans son convocadas a reconocerse y de alguna forma construir su propia identidad. Esto ha generado como también mucha discusión dentro de los propios estudios trans, de cómo tratar de alejarse de estas perspectivas y cómo de alguna forma superar la idea de pruebas de vida, superar las perspectivas de escalada, la idea de que se inician procesos de transformación corporal, primero con las pruebas de vida, luego con la hormonización, luego con algún tipo de intervención como la histerectomía y la mamastectomía, y finalmente con una operación de confirmación de género. Esta linealidad, de alguna forma, desconoce la pluralidad de posibilidades de trayectoria y la necesidad de pensar una medicina que no sea tan fuertemente controladora del cuerpo trans, sino que acompañe los procesos de identificación. La ESI de alguna forma tiene mucho que decir a estas personas trans y de alguna forma pensar abordajes que terminen de alguna forma ambientando este tipo de posibilidades. No todo el mundo tiene esta perspectiva lineal y no necesariamente la fantasía de toda persona trans está ligada a una operación de confirmación de género. Pero entender esto es parte de la dificultad que se tiene muchas veces de abordar la diversidad de trayectorias dentro de la propia categoría trans en general. Vamos a ver que además muchas veces la ESI tiene esta perspectiva de que esto también lo ha trabajado muy bien los estudios trans, en particular Stone, la idea de que en realidad el cuerpo feliz trans es el que no parece trans.
¿no? Esta lógica de desempoderante, ¿no? Que el mejor éxito de ser un o una persona trans es el borramiento de esa identidad. Entonces vamos a ver que muchas veces estas corporalidades son medidas en función de qué tanto se aproximan ideales regulatorios cisnormativos. Y cuanto menos rastros existe de la identidad trans, esto se vuelve de alguna forma una condición de éxito. Parece, mirá que no se nota. El no se nota es como significado, como un elemento exitoso de esa transición. Y vamos a ver que esto no solo aparece en el discurso a veces de los docentes o de los referentes de educación sexual o de la comunidad educativa, sino a veces incluso dentro de la propia asociación de padres que presionan intensamente porque sus hijos tengan transformaciones bioquímicas o quirúrgicas tempranas para evitarles los sufrimientos. Estas ideas de que en realidad cuanto más rápido se transforma este cuerpo y cuanto más se lo vuelva a ajustar a la lógica binaria, mejor va a ser para su despliegue ulterior, ¿no? Y esto de alguna forma es muy problemático porque presupone cierta idea esencialista, fija, pues esta idea de que lo trans es algo casi prenatal y que no tiene ninguna modificación. Esto invisibiliza, por ejemplo, la posibilidad de género fluido, la posibilidad de figuras no binarias, que prácticamente hoy por hoy son gran parte o una importante parte de lo que podemos rotular como personas trans. O sea que la heterogeneidad es muy importante dentro de la comunidad trans y sin embargo estas perspectivas permanentemente lo están invisibilizando. Esto es un debate que recién está empezando, pero me parece que para mí es como un elemento clave. ¿Por qué? Porque se juega allí la infancia es crítica para lo que va a ser después los otros ciclos de vida, ¿no? Entonces, las personas trans son masacradas literalmente durante su primera infancia. Entonces, si no logramos proteger este momento de la vida, va a ser muy difícil después lograr trayectorias más integradas y trayectorias más en las que se pueda construir proyectos de vida relativamente viables. Un cuarto asunto que para mí es como muy importante es la centralidad que están teniendo los temas de acoso y la violencia heteronormativa dentro de los centros educativos. Esto, si bien por un lado puede ser algo muy positivo, ¿no? Tiene también sus desafíos. La categoría bullying que fue creada en el 78 no ha parado de crecer en términos, su éxito es rotundo, ¿no? Hubo como, incluso la literatura especializada habla de 3 periodos o 4 periodos, donde el bullying en un momento primero era como una categoría utilizada más en los países escandinavos, después hay una internalización de la categoría, después hay como la construcción de programas internacionales comparativos que de alguna forma abordan esta temática y tratan de ver las mejores las formas, las mejores intervenciones. Se empiezan a caracterizar todas las personas que están implicadas dentro de lo que se llama el bullying. Y después tenemos un último momento en el cual estamos hablando del ciberbullying, que es como una renovación muy importante de este tipo de violencia dentro de los centros educativos, por fuera de la institución. Esto ha modificado mucho lo que la categoría original, porque ustedes piensen que además el bullying, el ciberbullying es generalmente anónimo y tiene además una repetición y una masividad que no tenían los bullying más tradicionales. A veces la vida de una persona va a ser atravesada durante toda su vida por estos episodios de ciberbullying que siguen una y otra vez volviendo en diferentes momentos de su ciclo vital. O sea que esto lo ha cambiado bastante todo en cómo se estaba entendiendo el tema. Pero yo siempre sospecho de las categorías tan exitosas, me resultan como muy llamativas, cómo de alguna forma el bullying ha entrado en todos los contextos. O sea, un contexto fuertemente conservador acepta la categoría de bullying, un contexto sumamente progresista también la acepta. Y un poco para mí esto tiene que ver con problemas que de alguna forma o limitaciones que tiene la categoría en sí misma. El primer grande, a mi juicio, problema es que es una perspectiva fuertemente psicologizante.
¿A qué me refiero con esto? Que los motivos de la violencia que trae, cómo se construye la idea de bullying, radican el problema en aspectos, en motivos psicológicos. Es una agresión que tiene que ver con cuestiones psicológicas. Entonces, lo que se busca de alguna forma es promover el entrenamiento asertivo de las potenciales víctimas y el desarrollo de intervenciones marcadas por el imperativo moral, ¿no? Es malo acosar a algunas personas. Esta forma de construir el problema es bastante problemática porque es ahistórica y además despolitiza de alguna forma las dimensiones contextuales que habilitan las relaciones desiguales de poder. Construir el problema de la violencia y del acoso como un problema psicológico es reducir de alguna forma la violencia a una cuestión motivacional y no entender las lógicas contextuales que tienen ecuaciones de relaciones de poder que los estudiantes están utilizando para la construcción de la jerarquía dentro del propio espacio educativo. Y además no nos permite diferenciar cuál es la violencia que se da en la escuela de la que produce propiamente dicha la escuela o el centro educativo. Que esto me parece que es algo bastante interesante y difícil de entender, pero es clave. ¿Por qué? Porque en realidad la violencia no es solo de un estudiante a otro estudiante. Y esto creo que también es otro de los problemas de la categoría de bullying, que en realidad vuelve casi invisible la violencia institucional hacia los estudiantes y la violencia de docentes hacia estudiantes. O sea que en realidad el acoso no solo es entre pares, sino que en realidad muchas veces estos patrones tienen que ver de la reproducción de patrones institucionales que están completamente normalizados de formas en cómo la institución gestiona la diferencia, la desigualdad, la calificación o el sistema de clases sociales. O sea que en realidad son instituciones violentas que lo que hace la categoría de bullying simplemente es exculparlas e invisibilizar esta violencia, radicalizándola solo en los individuos en particular. Y por último, otro de los grandes problemas de la categoría de bullying es que permanentemente tiene la virtud de que visibiliza una violencia, que, o sea, ha sido muy útil en eso, pero por otro lado, a veces la única intervención en clave de diversidad sexual que se hace en un centro educativo es la que está ligada a programas contra el acoso por orientación sexual o identidad de género. Esto que termina generando la idea de que solo se puede ser diverso sexualmente en una institución educativa si es víctima. No hay otra posibilidad de transitar o de tematizar el tema si no está ligado a un escenario de victimización o un escenario de violencia. Esto de alguna forma promueve, performa ciertas identidades que solo de alguna forma están construidas en torno a la victimización y no ante otro tipo de posibilidades. Para ir cerrando, pues ya van 47 minutos, es tenemos que pensar, entonces, para mí, una educación sexual integral con diversidad sexual que trabaje la emergencia de los problemas, pero que al mismo tiempo promueva nuevos universales dentro del sistema educativo. Me explico bien sobre este asunto. Trabajar sobre los emergentes es hacer estos protocolos de violencia contra heteronormada, generar atenciones, o sea, pero si solo trabajamos la emergencia, estamos condenados a ser eternamente bomberos. O sea, va a haber siempre incendios y todo el tiempo lo que estamos haciendo es simplemente apagar esos incendios. Entonces, cada vez que el escenario nos lo permita y la masa crítica educativa así lo habilite, lo que tenemos que tratar es también de generar nuevos universales dentro de los centros educativos. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a desestabilizar estas naturalizaciones heteronormadas que tenemos y que muchas veces tiene la propia propuesta de ESI en general, ¿no? Empezar a desestabilizarla visibilizando la diversidad sexual, no solo asociada a la violencia, sino como a la posibilidad de trayectorias plenas, felices, integrales, que también son tan viables como cualquier otro tipo de trayectoria en términos generales. Esta ecuación entre la emergencia y lo universal es un elemento crítico que cada docente en su territorio va a tener que iluminarse claramente hasta dónde sí, hasta dónde no.
Yo creo que una de las grandes claves de ser un buen referente de educación sexual es de alguna forma hacer un conflicto que sea sustentable para el contexto en el que estoy inserto. No hay que tenerle miedo al conflicto, pero hay que generar conflictos productivos, o sea, que sean conflictos tolerables que permitan transitar a la comunidad educativa de un espacio a otro. Apurarse es el peor escenario porque esto genera un enorme retroceso de alguna forma de la agenda y una deslegitimación de esa. Y enlentecerse también es una forma de abatatar toda la agenda. O sea que es imprescindible tener esta atención de producir conflictos, estar todo el tiempo evaluando qué tanto son sustentables en el contexto en el que estoy y qué tanto no lo son. Para eso es imprescindible aprender a negociar la agenda y cómo negociarla, hasta dónde sí y hasta dónde no, y de alguna forma qué cosas, hacer un orden de jerarquía de temas y de problemas para poder pensarlo. También es imprescindible construir estrategias de calidad para cada territorio. Esto es un gran problema. No se pueden aplicar recetas para la educación es un encuentro. Entonces, para que se produzca un encuentro, yo lo que primero que tengo que lograr es que tener un diálogo y un encuentro con el otro en el cual se produzca una comunicación intensa. Y entonces, toda estrategia de ESI en diversidad sexual tiene que estar fuertemente hecha como traje a medida. Y esto es parte del arte de ser docente o de ser educador. No muchas veces se hace. Muchas veces lo que se hace es seguir manuales o seguir guiones, lo cual hace en realidad intervenciones superfluas o banales que terminan también nuevamente deslegitimando la intervención. Tenemos que volver a pensar, en tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, la posibilidad de una educación sexual fuera de la educación. No resignar a la ESI de la educación, pero hay escenarios en los cuales es prácticamente imposible en este momento trabajar educación sexual y diversidad sexual. O sea, la agenda antiderechos ha triunfado olímpicamente en algunos países dentro de las instituciones y es imposible sencillamente introducir este tema. Entonces, esto no nos tiene que resignar, sino lo que tenemos que hacer es volver como un escenario prácticamente de los años 60, 70, donde la ESI trabajaba a nivel comunitario o a nivel barrial o a nivel de redes informales con tecnologías de educación popular. Esta es toda una línea que Naciones Unidas y el UNPA está desarrollando en algunos países y a mí me parece que es bastante potente tener que pensarla e incluso no pensarla como contradictoria. No es o en las instituciones o fuera de ellas, sino que en el escenario en que estamos deberíamos de alguna forma pensar la complementariedad entre ambas estrategias para lograr más eficacia. Y por último, a mí me parece que sería muy importante empezar realmente, soy historiador, no puedo evitarlo, historiar la experiencia latinoamericana y las especificidades locales. No tenemos una historia de la educación sexual integral en América Latina. No tenemos una historia de cómo fue todo este proceso en el continente, de los aprendizajes, de las vertientes y las especificidades latinas y las especificidades de cada uno de los países en este asunto. Esto prometo que va a ser una de mis actividades este año, el 2024. Estoy trabajando con Esther Corona, que supongo que todos ustedes la deben conocer. La idea es como hacer un equipo en toda América Latina, entre 2 o 3 personas, y empezar a avanzar en la historización de todo este fenómeno, de toda esta historia de la educación en América Latina, para ver un poco qué funcionó, qué no funcionó, cuándo funcionó y poder apropiarnos de alguna forma de nuestras propias estrategias y nuestra propia historicidad. Bueno, en principio me quedo por acá, les agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a las preguntas o consultas que me pueden hacer. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias por esta presentación, por esta conversación, que yo creo que a una gran cantidad de nosotros nos deja con reflexiones, es decir, con muchas ideas que se complejizan o las complejizaste en tu aportación que diste y que nos deja aquí rondando muchas cosas. Mil gracias, Diego.
Bueno, gracias por la invitación, un placer. Que pasen bien. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. A todos por Chao. su participación. Hasta luego.